Hola a todos, buena semana, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa La Nota Jurídica. Como y siempre lo repetimos cada semana o cada 15 días, tratando de llevar un tema para que lo conozcan, para que lo aprendan de una manera sencilla y que así pues lo puedan ya tener en su conocimiento y se puedan defender o sepan qué posición tomar al momento de alguna situación en su vida. El tema de la semana es un tema ligado al derecho laboral. Inclusive cuando hablamos en nuestro programa de prestaciones sociales mencionamos un poco el tema porque ahondarlo en su momento, como lo podemos ver hoy, llevaría realizar un programa para dedicarnos a él. Entonces, ¿qué vamos a hablar de la semana? El tema de la semana, derecho laboral, y es liquidación de las cesantías, unos casos prácticos. El día de hoy vamos a hablar, y puede ser una coincidencia, en Colombia para el día 14 de febrero de cada año, el empleador tiene la obligación, más tardar al 14 de febrero, de consignar las cesantías de los trabajadores al fondo al cual ellos estén vinculados. Entonces, por ejemplo, para este febrero, el 14 de febrero, todos los empleadores del país deben de haber realizado ya el pago de las cesantías generadas en el año inmediatamente anterior. Entonces hoy vamos a hablar cómo se liquidan esas cesantías que se generan durante la relación o el vínculo laboral. Entonces, ¿qué es el auxilio de cesantía? Ese es el nombre completo, auxilio de cesantía. Es una prestación social de carácter común. Ese carácter común nos indica que emana de la ley, que es para todos, aplica para todos. No es extraordinaria, es ordinaria, es una prestación social que aplica por regla general para todos los trabajadores, y ello conlleva a que todos los empleadores están obligados al pago de esta prestación social. Como les acabo de decir, ese pago debe realizarse a más tardar el 14 de febrero del año siguiente. Por ejemplo, para este año, para el 14 de febrero del 2018, se debe más tardar estar consignando las cesantías generadas en el año 2017. Ahora, es claro también que si una persona renuncia y todavía no ha llegado esta fecha del 14 de febrero, por ejemplo, una persona renuncia, por decir, en noviembre del año 2017, a él no se le va a consignar este 14, sino que en el momento de hacer la liquidación del contrato laboral por su finalización, a él se le va a entregar directamente las cesantías. Ahora, todos los trabajadores, por regla general, tienen el derecho a este auxilio determinado por la ley laboral. Ahora, regulación. ¿De dónde nos emana esta figura? La encontramos en dos normas de carácter laboral. La primera, el Código Sustantivo del Trabajo, nos habla en sus artículos 249 y siguientes sobre el auxilio de cesantía. Y la Ley 50 de 1990, desde su artículo 98, nos habla también del auxilio de cesantía. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos normas? La diferencia radica en que el Código Sustantivo del Trabajo, la norma original, nos habla del sistema que hoy denominamos sistema tradicional de liquidación de cesantías, y la Ley 50 nos trae el nuevo sistema que comenzó a operar desde el 1 de enero de 1991, fecha de vigencia de la Ley 50, que nos dice que la liquidación es anual. Entonces, esto es para que diferenciemos algo muy importante. El sistema tradicional de liquidación de cesantías, que es aquellos trabajadores que hayan tenido o que hayan iniciado un vínculo laboral antes de la vigencia de la Ley 50 de 1990, es un sistema de liquidación en el cual la cesantía se liquida al momento de la terminación del contrato laboral. Es decir, si la persona empezó a trabajar en 1980 y el contrato de trabajo le terminó en el 2010, en el 2010 se le hace la liquidación de la cesantía desde 1980 que comenzó su vínculo laboral. Ahora, la Ley 50 modificó y estableció un nuevo régimen que es el de liquidación anual. Y este régimen nos dice que
todo empleador debe año a año liquidar las cesantías de los trabajadores generadas en el año inmediatamente anterior. ¿Qué quiere decir con esto? Que si una persona está en un vínculo laboral después de la vigencia de la ley de 1050 de 1990, ya no tiene que esperar a terminar el contrato laboral para que se le liquide, sino que automáticamente cada año el empleador le va a liquidar su cesantía. En cuanto a los dos regímenes, el régimen tradicional es mucho más beneficioso para el trabajador. ¿Por qué? Porque el régimen tradicional lo que hace es que el sueldo con el cual se liquida la cesantía tenga un carácter de retroactivo. ¿Por qué? Porque para liquidación de cesantía nos vamos, o la liquidamos, mejor dicho, con el último salario devengado por el empleado. Entonces, si la persona en 1980, como lo dijimos ahorita, tenía un salario de 30,000 pesos, pero en el 2010 tenía un salario de 2 millones de pesos, la ecuación para liquidar, o la fórmula para liquidar ese auxilio de cesantía, nos dice que vamos a liquidar con el salario de 2 millones. Entonces, esos 2 millones va a aplicar para todo el vínculo laboral desde su inicio hasta su final. Ahora, la forma de liquidación o este nuevo régimen de liquidación anual de cesantía de la ley 50 de 1990 nos dice que es anual. Entonces, el salario va a estar cada año cambiando en lo que suba, claro está, pero entonces trae menos beneficios para el trabajador, porque si en 1995, que ya estaba vigente este nuevo régimen, se ganaba 50,000 pesos como salario mensual, pues se va a liquidar con 50,000 pesos. En el 96 ganaba 52,000 pesos, vamos a liquidar ese año con 52,000 pesos. Mire que cada año va a tener su propio salario, entonces por tanto no hay esa retroactividad del salario que podemos encontrar o que podemos predicar del régimen tradicional. Ahora, ¿cuál es el monto? Ya lo tocamos un poco, el monto del auxilio de cesantía. El auxilio de cesantía trae una regla general, y es que para calcular cuánto equivale ese auxilio, es un año. Por cada año de trabajo, el empleador debe pagar al empleado un salario mensual. Ese es el monto. Por cada año laborado, un salario mensual. Pero si no tiene el año laborado, pues entonces vamos a sacar la proporción, una regla de 3 que nos permita determinar que si el trabajador tuvo un vínculo laboral de solo 6 meses, o de solo 5, o de solo 3, entonces sacamos la proporción de que si un año equivale a un salario, 3 meses, 4 meses, 8 meses, ¿a cuánto equivaldrían para liquidar este monto de la cesantía? Pero la regla general es, por cada año laborado, un salario que devenga el trabajador al momento de liquidar o al momento de la terminación del contrato laboral, si es en el régimen tradicional. Ahora, ¿cuál es el salario que cuenta al momento o para el momento en que liquidamos las cesantías? Ya dijimos algo, que en el régimen tradicional se toma el salario final, el salario de la terminación, cuando se acaba el vínculo laboral, y que en el régimen de liquidación anual se toma el salario anual sobre el cual se va a hacer la liquidación, o sobre el año en el cual se va a hacer esa liquidación del auxilio de cesantía. Pero la norma, el artículo 253 del Código Sustantivo del Trabajo, nos habla que puede ocurrir, para determinar el salario ya en un caso concreto, podemos encontrar 3 situaciones en las cuales debemos tener en cuenta para poder determinar el salario. ¿Por qué? Por lo siguiente: si una persona gana un salario fijo, pues no va a tener ningún inconveniente, se liquida o se tiene en cuenta ese salario fijo, que se supone, si es fijo, que no varía, entonces ese va a ser el salario para la liquidación de la cesantía. Pero si el salario es fijo con variación en los últimos 3 meses, vamos a sacar un promedio de todo el año. Entonces,
Sumamos todos los salarios y lo dividimos en 12. Cuando hay una variación en los últimos 3 meses. Ahora, si el salario es variable, siempre es variable porque puede que gane una parte fija y el resto por comisiones, por decir el 3% de lo que venda, o el 5 o el 10. Entonces en este caso, como siempre va a estar moviéndose, porque gana, aparte de fijo, por una comisión, entonces vamos a tomar todo el año. Entonces, en fin de cuentas, lo que nos dice la norma, si es fijo, vamos a tomar ese salario fijo, pero si es variable en los últimos 3 meses, o siempre es variable, vamos a hacer la ecuación completa, tomando los 12 últimos salarios y los dividimos por el mismo número de salarios y nos saca el promedio para así tener en plata blanca, es decir, tener el salario con el cual debemos liquidar el auxilio de cesantía. Ahora, ¿qué elementos conforman este salario? Es decir, el artículo 127 del Código Sustantivo nos habla de qué elementos configuran el salario de un empleado. Es muy importante porque no solamente se toma ese salario fijo, sino todos aquellos conceptos que son pagos realizados por parte del empleador al empleado y que entendemos como salario. Es algo muy importante. Hay conceptos que puede que no estén en este numeral, sin embargo, este artículo es muy amplio y nos abarca casi todos. Pero uno de los requisitos que ha determinado no solamente la norma sino la jurisprudencia es que para que una suma, para que un valor dado por parte del empleador al empleado sea considerado como salario, tiene que ver con la habitualidad, es decir, que sea habitual, que sea constante, que tenga como esa determinación en el tiempo. No que un mes un empleador le dio una bonificación a un empleado y después a los 3 meses y después a los 2. En ese caso no habría una habitualidad, por tanto no puede entenderse que este pago como bonificación se entienda como salario, porque la habitualidad es lo que hace que ese pago se entienda como parte del salario por la labor desempeñada por el trabajador. Ahora, el artículo 127, ¿qué conceptos nos habla que son salarios, que hacen parte del salario? Entonces nos dice que las primas, los sobresueldos, bonificaciones habituales, como les dije, valor del trabajo suplementario, de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentaje sobre ventas y comisiones. Mire que es muy importante, la habitualidad de los pagos que haga el empleador al empleado es lo que hace que otros conceptos que puede y no se encuentren dentro de esta norma hagan parte del salario. Entonces ya tenemos 3 conceptos importantes. El primero es qué es cesantía, el segundo cuál es el monto, que es un año, que por cada año laborado un salario que venga el trabajador como auxilio de cesantía, y el tercero cómo se extrae o cuál es el salario y qué hace parte del salario al momento de liquidar las cesantías. Algo muy importante, auxilio de transporte en los empleados. Los empleados que ganan o que devenguen auxilio de transporte, que tenga el empleador el deber legal de pagar auxilio de transporte para liquidación de prestaciones sociales, el auxilio del transporte haría parte del salario. Eso es muy importante. Para liquidación de prestaciones sociales en empleados que ganen, que devenguen o se les pague auxilio de transporte, ese concepto, ese valor entra a sumar parte con el salario para liquidar la prestación social. De lo contrario, no entra en ningún concepto el auxilio de transporte. Entonces, en conclusión, si vamos a liquidar cesantía y el trabajador gana, devenga auxilio del transporte, debemos sumar al salario el valor del auxilio del transporte que devenga el trabajador. Ahora, continuemos. ¿Cuál es la fórmula para liquidar la cesantía? La fórmula es muy sencilla. Tomamos el salario mensual, lo multiplicamos por el número de días laborados, lo dividimos sobre 360, que es la duración del año,
y esto nos da el valor de la cesantía. Esta es la fórmula: salario por número de días laborados o número de días del vínculo laboral, lo dividimos en 360, que es lo que dura el año laboral, el término del año laboral, que es 360 días, y eso nos da igual a la cesantía. Ahora, ¿cómo sacamos el tiempo laborado de un empleado? La fórmula es la siguiente, o la resta que realizamos es la siguiente. En la parte de arriba colocamos, como está aquí en rojo, el número, la fecha de ingreso, la fecha de retiro del empleado, año, mes y días, y le restamos la fecha de ingreso, año, mes y días. Como le dijimos en su momento en el video de prestaciones sociales, en el sistema laboral se entiende que un año dura 360 días, un mes tiene 30 días, y al final de esta fórmula, cuando nos dé los días, siempre vamos a sumar un 1 al final. ¿Por qué? Porque este 1 es el que nos permite contar desde el día de ingreso hasta el día de finalización. Por ejemplo, para explicarlo mejor, si vamos a contar cuánto hay de 3 a 5, lo que hacemos es 3, 4, 5. Contamos el 4 y contamos el 5. En derecho laboral hay que tomar desde el día en que se ingresa. Entonces, por ejemplo, si una persona ingresó el 3 de abril a trabajar y se fue el 5, para contar cuánto duró el vínculo hay que tomar 3, 4 y 5. O sea, duró 3 días. En cambio, si lo hacemos por lo normal, que es cuánto hay de 3 a 5, 4 a 5, solo sería 2. Entonces, por eso siempre va un 1 sumado al final, para que me tome desde el primer día del vínculo laboral hasta el último día del vínculo laboral. Ahora, ya con este preámbulo, ya tenemos los elementos suficientes para liquidar y hacer dos pequeños ejercicios de carácter práctico de cómo se liquidan las cesantías, uno por el régimen tradicional y el otro, lógicamente, por el que resta, que es el régimen de liquidación anual. Entonces, régimen tradicional, ¿cuál es el ejemplo? Un trabajador se vinculó a una empresa mediante contrato de trabajo a término indefinido del 23 de febrero de 1988 y terminó el contrato el día 29 de marzo de 2010. Devengaba mensualmente lo siguiente: salario ordinario 770,000 pesos, auxilio de transporte 70,000 pesos, horas extras 75,000 pesos, propinas 80,000 pesos, comisiones 90,000 pesos y 45,000 pesos por trabajo dominical. Entonces, aquí tenemos los elementos para determinar la cesantía del régimen tradicional. Tenemos los elementos, el valor de lo que devengaba, y ahí tenemos que sustraer el salario, y tenemos la duración del vínculo laboral. Ahora, como ya lo habíamos dicho, el artículo 127 del Código Sustantivo nos habla de qué elementos constituyen y no constituyen salario. Acá nos hablan de propinas. Las propinas no pueden ser tenidas en cuenta al momento de liquidar esta cesantía. ¿Por qué? Porque las propinas no constituyen salario. Entonces vamos a sumar los otros valores, como lo vemos a continuación. Vamos a tener en cuenta el salario ordinario, las horas extras, las comisiones, recargo dominical y el auxilio de transporte. Esto nos da un total de 1.050.000 pesos. Ese valor, este 1.050.000 pesos, es el valor que vamos a tener en cuenta como salario para liquidarle a este trabajador la cesantía en su régimen tradicional. Ahora ya tenemos el valor del salario. ¿Qué nos falta? Sacar la duración, los días que duró el vínculo laboral de ese trabajador. Entonces tenemos que él se retiró en el año 2010, en el mes de marzo, el día 29, y que ingresó a laborar él en el año 1988, el 2 de febrero, en febrero 23, ¿cierto? 2010, marzo 29, 1988, febrero 23. Vamos a hacer la resta. 2010 menos 1988 da igual a 22. De 3 saco 2, me queda 1.
y de 29 saco 23, me quedan 6 más 1, como les dije, para que nos cobije los dos extremos de la relación laboral. Ahora, esto hay que pasarlo a días, porque aquí tenemos es 22 años, un mes y 7 días. Entonces, ¿cómo lo pasamos a días? Pues como les dije, en el derecho laboral, un año es 360. Entonces, 22 por 360 nos da igual a 7.920. 1 por 30, porque un mes tiene 30 días, y 6 más 1, 7. Ya esto final lo sumamos y nos da un total, que esa relación laboral de este trabajador tuvo un término de duración de 7.957 días de servicio o 7.957 días laborados. Entonces ya tenemos los días y tenemos el salario. Ahora pasamos, para terminar, a hacer la ecuación. Como les dijimos, la ecuación de la cesantía es simple. Simplemente es el valor del salario por el número de días dividido 360. Esto da un igual 1.050.000 pesos de salario a este trabajador por 7.957 días laborados dividido 360, nos da un valor de 23.207.916 pesos con 70 centavos. Este es el valor de esta cesantía de ese trabajador que terminó su vínculo en el 2010 y que empezó a trabajar en 1988. Como les dije ahorita, la ventaja del sistema tradicional es que el último salario, es decir, cuando empezó a trabajar este empleado en 1988 no se ganaba 1.050.000. Esto lo gana es cuando se retiró. Sin embargo, este régimen tradicional lo que hace es que este 1.050.000 se tiene en cuenta, valga la redundancia, desde que comienza el vínculo laboral hasta que termina. Cosa que no sucede en el régimen de liquidación anual, porque se tiene en cuenta es el salario al momento de liquidarse cada año. Entonces tenemos acá ya este ejercicio realizado, que este trabajador por sus 22 años de servicio y un poquito más, al momento de terminarse el contrato se le debe pagar por solo cesantías, por solo auxilio de cesantías, un valor de 23.207.916 pesos y 70 centavos. Ahora vamos a hacer un ejemplo de liquidación en el régimen de liquidación anual, ¿cierto? Valga la redundancia. Vamos a liquidar en el régimen de liquidación anual. ¿Cuál es el ejemplo? Un trabajador se vinculó a una empresa mediante contrato de trabajo a término indefinido el 3 de abril de 2009 y fue despedido sin justa causa el 12 de diciembre de 2009. Devengaba mensualmente 600.000 de salario ordinario, 59.300 de auxilio de transporte, 60.000 pesos de recargo por trabajo nocturno, 80.000 de viáticos para transporte, 95.000 de viáticos de alimentación y 90.000 de horas extras. Aquí ya tenemos el ejemplo y nos permite hacer la fórmula, hallar los elementos que requerimos, que es salario y que es el número de días, para extraer la cesantía de este trabajador, que su vínculo laboral fue muy corto, fue solo de el mes de abril al mes de diciembre del año 2009, del mismo año. Entonces vamos a determinar el salario. Ahorita dijimos cuáles son los elementos que le habían pagado a este trabajador en el último. Entonces, salario ordinario, auxilio de transporte, recargo por trabajo nocturno, viáticos para transporte, viáticos de alimentación y horas extras. Al momento de hacer y determinar cuáles son de estos pagos se consideran salario, tenemos que el salario ordinario hace parte, el recargo nocturno, viáticos para alimentación, horas extras y auxilio de transporte. En este pago no se encuentra esos viáticos para transporte porque no hacen parte, no conforman salario. El auxilio de transporte sí. Como le dije ahorita, el auxilio de transporte, siempre que un trabajador gane auxilio de transporte, como la ley lo ordena, debe liquidarse o debe tenerse en cuenta el valor del auxilio de transporte, en este caso 59.300 pesos, al momento de liquidar las prestaciones sociales, como es en este caso el auxilio de cesantía. Entonces tenemos que estos valores que ganó este trabajador en el último mes
nos dan un total de 904.300 pesos. Ya tenemos el valor, 904.300 pesos el valor del salario. ¿Qué nos falta? Nos falta determinar cuánto es el tiempo de la labor, cuánto duró un mismo año. Entonces, se retiró el 12 de diciembre de 2009 y él ingresó el 3 de abril de 2009. Entonces, la resta de 2009 saco 2009, me queda 0, no hay un año. La resta de meses, de 12 meses saco 4 meses, me quedan 8 meses, y de 12 días saco 3 días, me quedan 9, y como siempre le suman más 1. ¿Por qué? Para que se entienda que cobija desde el primer día que él entró a trabajar hasta el último día. Ahora, convirtamos 0 por 360 igual a 0, 8 por 30 a 240 días, ya convertimos estos 8 meses en días, 240 días, y 9 más 1 nos da 10 días. Ahora hacemos ya la suma, que tenemos todo en días, volvamos la totalidad de los días. 240 más 10 nos da que este trabajador tuvo un vínculo laboral comprendido por 250 días. Ahora, hagamos la ecuación. 904.300 pesos, que es el salario de este trabajador, lo multiplicamos por 250 días y lo dividimos por 360, nos da un total de valor de cesantía para ese año, liquidación anual para ese año, de 627.986 pesos y 11 centavos. Entonces, mire acá, en la ecuación para los dos sistemas es la misma, la forma para sacar los días es la misma, la forma para determinar el último salario es el mismo, simplemente que, por ejemplo, si ese trabajador continuara trabajando el año entrante y no ganara 904.000, sino 907.000, ya entonces cambiaría por 907.000. La liquidación anual lo que nos hace es que cada año vamos a cambiar el salario al momento de determinar la cesantía, mientras en el tradicional el último salario me va a determinar va a ser el determinante para determinar el valor de la cesantía. Entonces espero que estos dos ejercicios los puedan retomar nuevamente, los vean y los relean para que lo entiendan, porque en realidad no es que sea complicado, pero pero viéndolos o haciéndolos pueden ya entender mucho más fácil lo que es esta forma de liquidación de las cesantías. Este fue el programa de la semana, lo que quisimos entregarles en esta oportunidad. Como dijimos, poco a poco vamos a seguir explicando cómo se liquidan las otras prestaciones sociales, como vacaciones, prestaciones sociales. Las vacaciones no son prestación social, pero también hay que liquidarlas. Vamos a enseñar también cómo se liquidan las vacaciones, pero también las otras prestaciones como primas de servicios, cómo se debe entender que se debe pagar el calzado de vestido labor y el resto pues de prestaciones que rigen a nuestro sistema laboral colombiano. Muchas gracias a SCT Varias y a Telefrontino, que nos acompañan siempre en esta labor de la nota jurídica, de enseñar, de ser una comunidad académica en internet. Y recuerde pues que cada semana o cada 15 días, que a veces por dificultades de tiempo nos es imposible grabar un programa semanal, pero estamos siempre atentos a estar actuales, a estar presentes con ustedes para que siga este contacto y esta interacción tanto de nosotros como con ustedes. Y recuerden que todos los mensajes, todos los correos los vamos revisando, a veces nos demoramos un poco, pero a todos les vamos dando atención. Muchas gracias por estar conectados con la nota jurídica y nos vemos en un próximo capítulo. Que estén muy bien y una feliz semana.